En este momento en el mundo todos nos estamos preguntando, por lo menos muchos nos preguntamos sobre el tema de la paz. Y es un buen momento para abordar el tema desde una perspectiva académica, filosófica y psicológica. Vamos a ver qué nos cuenta el profesor Bedoya y cómo llegó él a estos temas de la paz. Gracias, Sofía. Un gusto estar contigo y dialogar sobre estos temas. Y la paz es un concepto que le pasa algo muy parecido a lo que le pasa al concepto de salud, que durante muchos años se ha definido negativamente, es decir, diciendo lo que no es. Entonces la gente dice, la salud es la ausencia de enfermedad. Enfermedades hay muchas, de la salud es una sola. Es algo muy curioso eso. Y la paz se ha definido como ausencia de conflicto. Y aquí nos encontramos con el primer problema porque entonces la gente piensa que donde hay conflicto no puede haber paz y casi todas las corrientes contemporáneas que exploran la paz están en desacuerdo con esa idea. Las sociedades que saben construir la paz son las sociedades que saben manejar el conflicto, porque el conflicto es inherente a la vida humana. Mientras que la gente que considera que la paz es ausencia de conflicto tenderá a desarrollar una actitud evasiva frente al conflicto, tenderá a negarlo, le tendrá miedo al conflicto y entonces buscará prevenir que el conflicto no aparezca por ninguna parte. Y esas tendencias generan conflictos no declarados, donde la gente está conflictuada, donde la gente está enojada, donde la gente está molesta, pero nadie se atreve a decir nada, porque el conflicto es visto negativamente y entonces esto nos remite a un concepto de paz muy similar al que manejaban los griegos, que era el concepto de eirene, que es una paz definida como ausencia de conflicto. No puede haber conflicto. Y entonces, claro, una persona se enoja con otra, se siente frustrada porque considera que la otra ha traspasado ciertos límites que no debió pasar, que no está considerando sus propias necesidades, está considerando las de ella nada más. Entonces la persona se enoja, pero no se atreve a decir nada porque si dice algo, se genera el conflicto. Y entonces él no quiere ser conflictivo, ¿no? Porque yo no soy conflictivo, entonces yo me callo y me reprimo, ¿no? Y adopto una posición pasivo-agresiva que finalmente pues ya es una situación de conflicto. Y el conflicto solo se va a resolver en el momento en que tú lo declares. Si no lo declaras, el conflicto no se va a poder resolver. Y entonces vivimos en esas sociedades temerosas del conflicto, donde la persona está reprimida, tiene mucho miedo a declarar el conflicto por miedo a la reacción del otro y son las sociedades más violentas. Son las sociedades en donde cuando alguien lo declara, inmediatamente se produce una reacción explosiva, alta reactividad, violencia. Eh, bueno, no hace falta que hagamos descripciones de cómo son esos modelos sociales. Entonces, hay un Pareciera modo, que fuera una sociedad llena de sombras. sí, la gente tiene todo el conflicto en la sombra. Eh, ahora, este concepto de paz negativo, ¿no? Como ausencia de conflicto, también se da en un modelo antiguo que se llamaba la Pax Romana, que era Ujú. una paz armada. Es una paz impuesta por la fuerza. Es como si alguien le dijera al otro, quédate ahí quieto y tranquilo y quédate en paz. Y entonces es una paz impuesta. No es muy funcional, es la paz de la Guerra Fría. Nadie hace nada porque donde alguien haga algo, pues nos matamos, nos aniquilamos. Es la paz del Imperio Romano porque pues las legiones romanas estaban repartidas por el imperio, dispuestas a sofocar cualquier manifestación en contra del orden establecido y lo reprimían por la fuerza. Entonces es una paz miedosa, es una paz igual que la Irene, es una paz miedosa. Es la paz del yo, no digas nada porque es peor, quedémonos callados, no digas nada porque la cosa se pone peor. Aparte, él puede tener un arma. Es una paz falsa. La persona está intranquila, la persona está insatisfecha y generalmente las sociedades donde se viven estos modelos negativos de paz son sociedades donde hay mucha anomalía social. La gente se enferma, la gente eh, se deprime, hay Con suicidios, altos grados de estrés. hay altos grados de estrés, hay violencia repentinamente. Así como hemos visto el de Eirene o el de la paz romana, está el concepto del shalom de los hebreos, que ya no es una paz negativa. Ahí la paz ellos la entendían como la plena satisfacción de las necesidades materiales y espirituales. Entonces ya no se está diciendo que no es la paz, sino que sí es. Y entonces
desde ahí podemos derivar la idea de que podemos encontrar la paz mientras se satisfagan necesidades materiales y espirituales. El tema seguirá siendo problemático en la medida en que nosotros no sepamos establecer la diferencia entre necesidades y deseos, que es un problema complicado porque hay gente que confunde sus deseos con sus necesidades, pero estaremos de acuerdo en que para que haya una paz tiene que tener satisfechas necesidades de distintos niveles, ¿no? Necesidades biológicas, necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia, necesidades de estima, necesidades de autorrealización, etcétera. Ese sería un concepto de paz positivo, ¿no? Enunciado, diciéndose lo que es la paz, no lo que no es, ¿no? Sí. Estamos hablando del concepto hebreo de la paz, no Bueno, del judío. el concepto hebreo de la paz deriva de esa idea. La Mm, verdad es que si tú me lo preguntas, no estoy seguro si el mm, concepto surgió de la religión judía o de la cultura hebrea, o que por cierto estaban muy intrincados en la antigüedad, ¿no? sí. Eh, no sé cuál sea exactamente el origen, pero la palabra shalom es una palabra de origen hebreo, ¿no? Mm. Sí. ¿Qué tal para los hindús, para los que llaman el Om Shanti? ¿Sabes algo de eso? No estoy familiarizado, Mm, no estoy familiarizado. Lo que sucede a veces en la tradición oriental es que los conceptos de paz, y sobre todo con las dos palabras que tú acabas de usar, ¿sí? Sobre todo el shanti, están muy relacionados con una paz intimista. Y la paz intimista es una paz intrapersonal, es un estado de paz interior, lo cual tiene un valor enorme, porque si nosotros nos ponemos muy estrictos, la paz es algo que un ser humano experimenta. Podríamos decir que hay culturas donde no ha habido guerras en muchos años, pero eso no garantiza que los individuos que viven allí experimenten paz, se sientan en paz. Hay culturas donde el nivel de vida es alto, como podemos hablar, por ejemplo, de las sociedades escandinavas, pero donde hay frecuentes estados de depresión porque las redes sociales son débiles y los individuos se sienten insatisfechos, pero no lo pueden decir, ¿no? Una persona puede decir, yo no tengo derecho a quejarme porque si todo el mundo dice que mi cultura tiene un alto índice de desarrollo humano, si yo me quejo es que soy un desagradecido. Pero lo que sucede es que pues tienes calidad de vida, pero una calidad de vida material, no necesariamente una calidad de vida espiritual. Cuando se comparan con el otro, sienten culpa. A veces puede Mm, suceder que sientan culpa, ¿no? sí. Y, bueno, una investigación el estudio longitudinal más largo que parece que se ha hecho en la historia de la humanidad, que lo hicieron en Harvard, en donde se estudió a un grupo de 2.000 estudiantes, bueno, no estudiantes jóvenes, algunos eran estudiantes de Harvard, otros eran gente de escasos recursos en Boston, y se estudiaron durante años y años y años. Y ese estudio, hasta ahora, los resultados que ha dado es que la gente que goza de mayor calidad de vida y que tiene una mejor vejez, una mejor ancianitud, es decir, que experimentan una mejor calidad de vida en los últimos años, no es la gente que le apostó a la riqueza económica, sino la gente que le apostó a las buenas relaciones humanas. Entonces, se comprueba a través de este estudio que cuando tú tienes una buena red de apoyo, envejeces mejor, cosas de mejor salud. ¿Sí? Como decía Robert Waldinger, uno de los directores de este proceso, de esta investigación, no fueron los índices de grasa que la persona tenía en el hígado o en las arterias cuando tenía 50 años los que predijeron cómo iba a ser la vejez de esta persona, sino sus buenas relaciones humanas, las que nos permitieron predecir realmente cómo iba a ser su calidad de vida. Entonces, volviendo, por ejemplo, a estas sociedades escandinavas que tienen un nivel de vida material muy elevado, que es un anhelo de mucha gente, que está muy bien, que la gente quiera, que tenga esa ilusión de que teniendo riqueza todo se resuelve y están contentos. Una idea que yo desde luego no comparto, no porque esté en contra de lo económico, me parece excelente y cada persona tiene derecho, pero está incompleto, porque estas personas, por ejemplo, testimonios de latinos que se han ido a vivir allí, nos cuentan que estando en el supermercado, de repente a un señor se le caen
las cosas que compró en el carrito. Y lo que hacemos en la cultura latina inmediatamente es que rápido 3 personas salen de la nada a ayudarle a volver a poner las cosas al carrito. Y lo que sucede en esa cultura es que el dueño del carrito inmediatamente se siente ofendido y dice, ¿por qué me estás tocando mi mercado? ¿Por qué me estás tocando mis víveres? Suéltalos, yo no te pedí ayuda. Entonces, esos son modelos de cultura individualistas, donde marcamos una frontera y entonces no experimentamos un estado de satisfacción interior, una paz interior, que sería ese modelo que tú me estás planteando, o es a lo que se tiende a acercar más la tradición espiritual oriental. Claro, la tradición espiritual, no el pensamiento académico oriental, porque el pensamiento académico oriental tiene otra perspectiva, ¿no? Para pensadores como Amartya Sen, del que hacíamos referencia la clase pasada, el, el- la paz se alcanzaría en la medida en que los individuos pueden ser y hacer lo que quieren en la vida, hablando nuevamente desde una perspectiva íntima, entendiendo la paz desde una perspectiva íntima. No, no la paz entendida como un modelo de relación interpersonal, sino como un modelo de relación intrapersonal, ¿no? La paz. Sí. En países Ahora, como el nuestro, que nosotros crecimos en los 80, por lo menos yo crecí en los 80, tú creciste en los 70, algo así, no importa. Nosotros no crecimos en un país en paz. Nosotros siempre vimos, o por lo menos yo siempre sentía que los vidrios iban a estallar, que yo tenía que meter la cabeza debajo del pupitre para salvarme, que había que evacuar el colegio y que había que salir corriendo lo más rápido que se pudiera y en orden, si es posible, para salvarnos. así es. Ese es un modelo. Ahí es donde se pone de manifiesto la problemática de la paz social, ¿no? De la paz interpersonal. Y ahí es donde entran en juego una idea que se maneja mucho en los temas de paz, de construcción de paz social, que es la idea de la provención, con O, provención, ¿no? Y se usa esa palabra porque los defensores de la paz no les gusta la palabra prevención, porque la palabra prevención suena a esa idea negativa del conflicto, de que evitemos a toda costa el conflicto, y entonces la gente no se entrena para resolver conflictos. Nadie quiere manifestar que siente conflictos, nadie quiere decir que está experimentando un conflicto porque inmediatamente lo van a llamar conflictivo, problemático. Entonces, todos los conflictos se quedan en estado latente. Ahí están, nunca se tornan manifiestos. Y al final, la gente explota, la gente acaba haciendo locuras. Y entonces, ¿qué dice la corriente de la prevención? Dicen, bueno, lo que necesitamos no es prevenir el conflicto, más bien es proveer, por eso bien se llama prevención, proveer a los ciudadanos, proveer a la sociedad de herramientas útiles para que sepan gestionar de manera funcional los conflictos. De manera que cuando tú tengas un conflicto, tú sepas cómo se dialoga, tú sepas a dónde ir con el conflicto. No te centres en las posturas, no te centres en los meros intereses, sino que puedas bajar al nivel de las necesidades y dialogues cómo resolvemos mutuamente, cómo construimos la solución para atender tus necesidades y las mías, en donde los dos podamos operar sinérgicamente, cooperativamente. Claro, esta es la posición ideal, esto es lo que idealmente se busca, no siempre se puede, pero es lo que idealmente se busca. Pero eso no se logra con pura buena intención. Hay gente que No, tiene buenos sentimientos y hay gente que tiene buenas intenciones, pero le falta técnica. Entonces, con la mejor de las intenciones, se quiere reconciliar con el amigo y le habla. Oye, quiero hablar contigo, yo ya no quiero estar enojado, yo quiero que nos reconciliemos. Yo ya te perdoné hace tiempo y el amigo le dice, ¿cómo que tú ya me perdonaste? Si aquí el que tenía que perdonar era yo. Bueno, lo que pasa es que te falta técnica, tienes muy buena intención, pero no sabes usar el lenguaje, no sabes usar las palabras, y entonces ya metiste el concepto de perdón en una situación donde menos hay que hablar de eso, si quieres establecer. Entonces, se necesita saber usar el lenguaje. Tú conoces el modelo de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Se necesita un lenguaje donde se asume la plena responsabilidad, donde se usan los dos pilares de la comunicación, que son la empatía y la asertividad. Pero la prevención no solo es eso. La prevención, justamente a raíz de la pregunta que tú me haces de la situación de Colombia,
es que la prevención se preocupa por formar mentalidades que puedan empatizar con los problemas sociales y donde se estudien los derechos humanos. Es decir, donde podamos construir sociedades donde haya conocimiento, ¿sí?, de los derechos humanos y donde se pueda trabajar permanentemente para que esos derechos sean plenamente respetados, que no sucede en sociedades como efectivamente en la que crecimos nosotros, donde cuando una persona se sentía frustrada, insatisfecha, encontraba como mejor solución violar los derechos humanos de los demás. No, como violaron los míos, ahora yo violo los tuyos, ¿no? Es un modelo de ojo por ojo, diente por diente malentendido, donde ahí la paz es imposible conquistarla. Entonces, yo te destruyo a ti, ¿no? Mi salida es la eliminación del otro. del otro. Nunca se va a poder construir una sociedad así porque esos modelos de conducta generan estructuras mentales revanchistas, generan pensamientos, resentimientos a largo plazo, rencores, insatisfacción. Sanar eso es muy difícil. Por lo tanto, esos son modelos que justamente la prevención busca erradicar. ¿Desde dónde? Desde donde hay que hacerlo, que es la educación. La clase pasada, la clase pasada, perdón, en, en el, en el diálogo La pasado, clase pasada, ¿sí? ya me quedé con el modelo La clase académico. Decíamos justamente que la viga maestra de las transformaciones sociales es la educación. Entonces, ¿cómo se construye la prevención? Educando. Las generaciones de hace 100 años eran generaciones donde les costaba mucho trabajo el diálogo horizontal. Entonces yo ocupo un rango social superior a ti, así que a mí no me hables, no me puedes hablar como si fuera tu igual. Y por lo tanto tú no puedes decirme cosas. Yo te las puedo decir a ti, pero tú a mí no. Y nos manejamos porque no somos lo mismo. Hasta ha tenido que entrar, ¿no? Toda esta estructura filosófica de que si tú quieres dialogar por la paz, si quieres entenderte con el otro, tienes que hablar de persona a persona, ¿sí? No de doctor a ingeniero ni de jefe de división con el empleado, no. Hablas, Pedro y Manuel son los que van a hablar. Claro. Son personas, Y también de padre e hijo, porque yo claro. soy tu papá, yo tengo derecho a decirte y tú no contestes. Ese era un modelo vertical que No, impedía que la gente pudiera comunicar necesidades. La mayoría de las personas no saben comunicar necesidades, ¿no? La mayoría de las personas lo que hacen es recriminar lo que el otro hizo, recriminar al otro, emitir juicios valorativos acerca de la conducta del otro, pero no saben expresar sus necesidades. ¿Qué necesito? ¿Qué necesidad mía no está cubierta? Y que el otro también diga qué necesidad no está cubierta para poder entablar un diálogo en donde pensemos conjuntamente, pensemos cooperativamente, juguemos a un ganar-ganar, en donde ambos vamos a buscar la solución a tu necesidad y ambos vamos a buscar la solución a la mía. ¿Cómo construimos soluciones juntas? Ese es un modelo cooperativo que mucha gente lo ve idealista. En muchos casos se puede, en muchos casos se logra. Yo he trabajado como mediador y como conciliador durante años donde he podido encontrar situaciones donde se puede, donde encontramos la manera creativa de lograrlo. Pero hay situaciones donde es más difícil. Hay negociaciones empresariales donde se vuelve muy difícil porque ahí imperan intereses egoístas de ganancia, de mercado, donde eso se vuelve más complicado. Pero cuando tú quieres dialogar con una persona que realmente quieres, ¿no?, dialogar con tu pareja, con tu hermano, con tu amigo, con tu hijo, con tu padre, ahí es donde entran en juego estos modelos, se vuelven muy importantes y a veces incluso dentro de las empresas estos modelos se vuelven muy importantes, por lo menos en cuanto a la forma, cómo se dialoga, qué herramientas hay que tener para dialogar, qué se vale, qué es lo que no se vale, qué se vale y qué no se vale, qué criterios seguimos para establecer qué se vale y qué no se vale. Los criterios de una comunicación profundamente responsable conmigo mismo. Por ejemplo, yo no puedo estar culpando al otro de lo que yo siento. Yo lo que puedo decir es, cuando tú dijiste tal cosa, yo me sentí de tal manera. Cuando tú hiciste tal otra, yo me sentí de esta manera, pero yo asumo la responsabilidad por lo que siento y asumo la responsabilidad de que ese sentimiento se originó en alguna creencia o en algún modelo de pensamiento que es mío, que me pertenece. Y de esa manera es como yo realmente me empodero y de esa manera es como yo realmente me hago responsable. Entonces el otro tampoco me va a responsabilizar a mí de lo que siente, pero eso no significa que no vayamos a tener sensibilidad respecto de lo que el otro dice que sintió. Seguimos siendo empáticos,
y yo trato de empatizar con lo que sientes, pero ni tú ni yo nos responsabilizamos mutuamente de lo que estás sintiendo. Sí podemos expresar la necesidad. Por ejemplo, que una hija le diga a su padre, ¿no? Cuando tú me dijiste enfrente de todas mis amigas que yo era una desordenada y que mi cuarto era un cochino y era no sé qué, yo me sentía avergonzada, ¿sí? No me estoy diciendo, no le estoy diciendo tú me avergonzaste, no. Yo estoy diciendo cuando tú me dijiste tal cosa y estoy haciendo referencia a un hecho objetivo. Sí, No se valdría que yo le dijera a mi padre, cuando tú me expusiste enfrente de mis amigos, no. Tengo que decir hechos concretos. Cuando tú dijiste que yo era una persona desordenada y que mi cuarto era un chiquero y eso, tiene que ser lo que sucedió real, sin agregarle nada, sin adjetivos. ¿Sí? Sin adjetivos. Entonces yo me sentía avergonzado. ¿Pero por qué me sentía avergonzado? Bueno, me sentía avergonzado no porque me dijeras eso, ¿no? Me sentía avergonzado porque no vi satisfecha mi necesidad o expectativa de que esos temas los tratemos en privado y no enfrente de mis amigos, ¿no? De que eso me lo digas a mí en privado. Esos son modelos de diálogo que no son las únicas herramientas para construir la paz, porque tiene que hablarse de derechos humanos, tiene que entenderse el tema de la violencia. El tema de la violencia es un tema complejísimo también. Cuando, justamente cuando estaba en Colombia, salió un libro para el análisis de la violencia escrito por violentólogos que estudiaban el tema de la violencia y yo pienso que en torno al tema de la violencia también hay muchos mitos y muchas creencias erróneas y muchos problemas dignos de ser analizados. Pero bueno, ese es otro tema también qué fascinante, Juan. muy No, el interesante. ejemplo que acabas de poner es muy práctico porque a veces uno culpa al otro de lo que uno siente por aprendizaje y también porque no hay tiempo. A veces uno no se da el tiempo para sentarse y parar y decir qué es lo que estoy sintiendo yo en este momento que me pertenece a mí, solo a mí, es mi experiencia, que a veces proyectamos, ¿no? Eh, el otro esto, el otro lo otro, o el otro se siente así porque yo me siento así, no necesariamente. Entonces, eso de la Claro, empatía, ¿cómo es de importante? Yo creo que ese es el primer pilar en cualquier proceso de paz interior o con relaciones humanas y la empatía. Y también lo que tú dices de las necesidades, ¿qué necesito? Porque muchas veces no estamos acostumbrados a preguntarnos por nuestras necesidades, sino que estamos pensando en las necesidades del esposo, de la pareja, de los hijos, y los ponemos a ellos primero y después nos llenamos de resentimiento porque hemos volcado toda nuestra energía y todos nuestros recursos hacia ellos y no hemos tenido tiempo de cuidarnos nosotros. Entonces también el factor tiempo juega un papel importante en este tema de la paz, yo creo. claro. Eso que tú acabas de decir ahorita es muy importante, Sophie. La mayoría de las personas no sabe detectar las necesidades que tiene y por eso la mayoría de las personas no son empáticas consigo mismas. Son simpáticas, es diferente. Hay gente que dice, no, hice esto, me voy a comer un helado, me lo merezco. Ah, ok, está siendo muy simpático contigo mismo. Pero quién sabe si eso sea ser empático, porque a lo mejor eso no es lo que tú necesitas. Tu necesidad es otra. Pero no hemos podido explorar las necesidades. La mayoría de la gente no sabe detectar necesidades. Rosenberg cuenta que en unos libros, ¿no? Dice que en una ocasión se juntaron unos trabajadores temporarios que eran inmigrantes latinos con unos terratenientes del sur de California. Y entonces estaban en un conflicto interno entre ambos. Entonces llega Rosenberg y les pregunta, bueno, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Y qué consideran ustedes que ellos podrían hacer para satisfacer tu necesidad? ¿Y qué consideran ustedes que ellos podrían hacer para satisfacer la de ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? El problema es que esta gente es racista, empezaron a decir los inmigrantes. El problema es que esta gente es racista. ¿Y qué contestaron los terratenientes? No, el problema es que esta gente no respeta ni la ley ni el orden. Entonces dice Rosenberg, la gente siempre está más entrenada para acusar al otro, para detectar qué falla en el otro, para criticar y evaluar la conducta del otro que para detectar las propias necesidades. Entonces, la gente en vez de decir, no veo satisfecha una necesidad X, dice, tú eres desconsiderado conmigo. Y ese es el modelo de diálogo. Tú no me respetas, tú eres desconsiderado. Todo el tiempo es un proceso de evaluaciones y en ese proceso de evaluaciones
se va atentando contra la autoestima del otro, pero no solo el problema es ese, sino que cuando tú acusas al otro, inmediatamente el ego de la otra persona se pone a la defensiva y ya no escucha tu necesidad, ya no empatiza con tu necesidad, sino que empieza a buscar en el archivo de su mente, ¿no? A ver, yo también cómo te contraataco. ¿Ah? Tú también, como decíamos en Colombia, ¿no? Tú también tienes cola que te pisen. Déjame, busco aquí en mi archivo mental, cuántas jaladas has hecho, porque tú también, y entonces ahora te las aviento. Y ese es un modelo altamente tóxico, poco funcional, pero es el que la mayoría de la gente emplea. Es el de las telenovelas, ¿no? Es Es el el de de las las películas de telenovelas, cine, es el de todas las sí, películas de cine, es el de todas las series de televisión, y de es el los que, mariachis. y ese es el que la gente conoce, o sea, el que aprendió en su casa y el que ha visto siempre. Sí. Entonces, es delicado porque implica cambiar toda una estructura mental, todo un modelo de procesamiento de la información. Y lo más serio, la gente no sabe detectar su necesidad y por lo tanto no la puede expresar, no la logra expresar. Caso que planteó mi esposa en un estudio, en una investigación, en una tesis que presentaba, ¿no? Era el caso de una señora que invitó a sus amigas a cenar en las noches previas a la Navidad. Fue a hacer las compras para hacerles de cenar y cuando llegó encontró trabajadores en la cocina desmontando la estufa, rompiendo el piso, haciendo cosas y se fue de espaldas. Dijo, ¿por qué están aquí? ¿Qué pasó? Su marido nos dijo que hiciéramos el trabajo. Fue y le reclamó al marido, oye, ¿por qué haces esto si yo invité esta noche a cenar? Acabo de recibir un dinero de prima de Navidad y de una vez dije, vamos a arreglar esto que tú querías que arregláramos acá, cambiar esto acá, pasar esto acá, de una vez lo vamos a hacer. Y la chica se enoja enormemente y le dice, ¿y por qué no me avisas? Y pues, la respuesta del marido es, bueno, yo no tengo por qué pedirte permiso, esta es mi casa además. O sea, y era cierto, la casa era de él, ¿no? Mm. Esta es mi casa, entonces no tengo por qué pedirte permiso. Y aparte esta es la oportunidad que tengo. Y entonces la mujer hace lo que hace un enojo entripado, esos enojos hacia adentro, porque no sabe cómo comunicarle a su marido su necesidad. No sabe, ni siquiera puede reconocer su necesidad. Se queda frustrada porque entonces dice, pues sí, la casa es de él, entonces él puede hacer lo que le dé su gana y entonces yo no tengo derechos, pero es que no es justo. O sea, empiezan las evaluaciones, pero no es justo, entonces yo qué sentido tengo viviendo aquí, pero no se puede explorar, no se puede explorar. Tú contratas a albañiles para hacer un trabajo en la cocina. El día en que yo tengo invitadas a mis amigas, yo experimento un alto grado de frustración porque no veo satisfecha mi necesidad de ser tomada en cuenta para arreglar temas de la casa. Y cuando tú me dices que tú tienes derecho a hacerlo porque la casa es tuya, en ese momento yo siento todavía más frustración y además incertidumbre, ¿sí? Porque no veo mi necesidad o expectativa de ser considerada tu esposa o no siento de ser la señora de la casa. Entonces me quedo sin saber qué derechos tengo yo aquí en este hogar. Me surge esa incertidumbre. Si la gente tuviera tiempo de cuestionarse eso, alguien puede decirme, sí, Juan Carlos, pero eso que tú estás plantando está muy elaborado y es muy poco probable que una persona piense todo eso. Y mi respuesta es, la probabilidad, estoy de acuerdo en que es poco probable que eso suceda, pero esa escasa probabilidad no se debe a lo que yo estoy, a que lo que yo estoy pensando está muy elaborado. No, se debe a que la energía psicológica de la persona está consumida en otras cosas, como descalificar al marido. Este es un hijo de la no sé cuántas, este es un desgraciado, este es un no sé qué, y qué mal, y es injusto, y muy injusto, y es que, y en eso se queda. Bueno, esa energía psíquica que acaba de empezar a invertirse en descalificaciones recíprocas hubiera podido ser mejor aprovechada si eres capaz de detectar ¿cuál fue el hecho objetivo? ¿Qué sentiste cuando eso sucedió y por qué sentiste eso cuando eso sucedió? Para que lo puedas comunicar y luego puedas expresarle a tu marido una expectativa. ¿Cuál es tu expectativa? La expectativa que tienes en relación con este tipo de sucesos. Bueno, entonces sí nos Increíble. extendimos, pero Cue- tiene que ver Sí, con esas sí, no, formas absolutamente. de educación que tenemos. Y lo peor que le va a pasar a esos señores que se va a divorciar de ese marido, va a conseguir otro y le va a pasar algo similar porque nunca expresó o nunca entendió, como que se puso la ruana pero no la deshilachó.
No le claro. sacó las hebritas para saber de qué colores es que estaba hecha y cómo era que estaba tejida. Y eso toma tiempo y mucho, mucho análisis de, de lo que yo necesito, no porque mi ego lo necesite, sino porque nos hace ganar, ganar. ¿Sí? El ego rara vez se conecta con las necesidades. Mm. El ego se conecta con deseos y muchas veces deseos inoculados por la sociedad y la cultura, pero no necesidades reales. Voy a poner de ejemplo yo. En una ocasión yo llegué a una ventanilla a resolver un problema con una televisión de cable, ¿no? Y presenté lo que me habían dicho telefónicamente que había que presentar y me dijeron que eso no era, que no, que eso estaba mal, que había que traer otras cosas. Entonces yo me fui frustrado y enojado porque dije, ¿para qué me hacen perder tiempo? ¿Por qué no me dicen desde el principio lo que hay que hacer? Entonces llego a mi casa, vuelvo y hablo y me dicen, no, lo que le dijimos, eso es. La que está mal es la señorita que le dijo que eso estaba mal, porque es eso lo que usted tiene que llevar. Entonces regreso yo más enojado todavía y cuando estaba con mi esposa aquí al lado y cuando estaba haciendo fila y ya estaba, quería decirle un poco de cosas a la señora que estaba ahí, me dije a mí mismo, me dije, a ver, hay que ser tranquilos y hay que ser humildes, hay que hablar con tranquilidad. Ya, quiero ser una persona serena y tranquila. Y entonces, cuando llegué con la persona, ya había tomado aire y llegué tranquilo y le dije a la señorita, mire, esta es la segunda vez que vengo porque la primera vez me dijeron esto y la señorita no me dejó hablar, sino que inmediatamente me interrumpió y me dijo, ¿qué necesita? Entonces yo le dije, pero así en ese tono, ¿qué necesita? Entonces yo le dije, me frustró mucho, pero le dije, pues hacer tal cosa, no sé qué, ¿tiene los papeles? Sí. Y le entregué rápido y me entregó todo. Y ya, aquí está. O sea, estaba impaciente ella. Entonces me fui, me subí al auto y cuando íbamos en el auto, me dice mi esposa, oye, como que estaba un poco altanera la señora, ¿verdad? Y le digo yo, sí, esa señora, ¿qué le pasa? El que tenía que estar ofendido era yo, no ella. A mí fue el que me hicieron perder tiempo, no ella. Entonces, en ese momento que mi esposa me dijo eso, mi ego empieza a crecer, se empieza a inflar y se empieza a sentir víctima y empiezo a sentirme ofendido. Y en ese momento el ego empieza a hacer la siguiente operación mental que espero que las personas que nos escuchen y que vean este video se conecten con su situación, porque seguramente les ha pasado, que es que empieza a pensar, es que le debía haber dicho esto, le hubiera dicho sus cuatro, le debía haber puesto el alto, y la persona empieza a construir un discurso mental que ya nunca lo va a decir porque no se la va a volver a encontrar jamás, y es un discurso de frustración en donde se supone que está poniendo en su lugar y le está diciendo sus cuatro verdades a la otra persona. Ese modelo no es funcional. Freddy Kaufman, un modelo de responsabilidad incondicional, donde la pregunta es, ¿qué ¿cuál era mi intención cuando me comuniqué con esa señora? ¿Qué valores quería que guiaran mis conductas cuando yo me comuniqué con esa señora? Y mi respuesta es, quería ser un agente de paz, quería actuar con humildad y quería estar sereno. ¿Lo logré? Sí, bravo. Bravo. Quedo Sí, tranquilo y me voy para sí. mi casa en paz. Estoy creciendo como persona. El ego no, el ego eso no le gusta. El ego está herido, siempre hay heridas. El ego siempre quiere desquitarse y el ego le tiene mucho miedo al otro y el ego siempre quiere pintarle la raya a los demás y el ego no es muy funcional. De hecho, cuando se habla de los procesos de resolución de conflictos, hay una pirámide que en una época la bautizaron como la pirámide de Harvard. Luego descubrí que Harvard nunca plantearon esa pirámide o si la plantearon todavía no he podido llegar a la fuente. Pero la pirámide que decía que arriba están las posturas, debajo están los intereses y abajo están las necesidades. Posturas, intereses, necesidades. Sí, cuando tú intentas dialogar desde tu postura, actúas desde el ego. Ah, no, estábamos hablando y él se dio la vuelta y me dejó hablando solo. Si quiere seguir hablando conmigo, que venga él y me pida disculpas. Y entonces ahí sí hablamos. Eso se llama la postura. ¿Sí? ¿Cuáles son los intereses? Los intereses es que no nos hagamos desplantes, es que podamos hablarnos con cierto nivel de respeto y con cierto grado de educación. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que cuidemos nuestra autoestima y no debilitemos el vínculo a través de conductas que pueden causarle dolor al otro. Esa es la necesidad, ¿sí? Y entonces, pero a la gente le cuesta trabajo bajar allá porque
creció en un modelo de conducta, en un modelo egoico de no te dejes de nadie, no permitas que te vean la cara, tú no vayas a permitir que te hagan tal cosa. Entonces creó Claro. un ego frágil, lleno de reactividad, que vive a la defensiva, pero que es de cristal, se rompe con una facilidad increíble. Y la persona cree que al contrario, que actuando así demuestra empoderamiento y fortaleza. Y es todo lo contrario. Es un estado de desempoderamiento enorme, de victimización terrible y de debilidad, donde cualquier conducta del otro te puede hacer sentir herido. Hay mucha susceptibilidad en esos modelos de conducta y es muy difícil trabajar la prevención en esos modelos. Ahí es donde sí entra, juega un papel muy importante la paz interior, los modelos de higiene mental, las estructuras de pensamiento, la psicología. Ahí entra a jugar un papel importante. Para ser un agente de paz se requieren varias cosas. Primero es una actitud. Esa actitud tiene una fundamentación filosófica en que realmente te empoderes. Pero ese empoderamiento no es que tú, porque hoy en día la idea de empoderamiento es que tú seas capaz de pintarle al otro límites. Yo sé poner límites y le dije sus 4 verdades, ando bien empoderado el día de hoy, ¿no? Eso no es empoderamiento. Y eso lo puede hacer cualquier persona bien desempoderada. Una persona berrinchuda hace eso, sin problemas. En realidad eso no es empoderamiento. Ya. Una persona empoderada es la que asume la responsabilidad sobre lo que siente y deja de responsabilizar al otro, deja de victimizarse y por lo tanto escapa de la visión fatalista, donde su felicidad depende de cómo se comportan los demás. Ahí es donde el individuo empieza a empoderarse, se hace dueño de los pensamientos que originan sus emociones y sentimientos, se da cuenta que hay modelos de interpretación que lo ponen a él, que lo enojan, ¿no? Ahí entra un poco esa parte de la psicología, del modelo cognitivo, emocional, conductual, ¿no? Toda la TREC, pensamiento de Albert Ellis y de Aaron Beck. Ahí entra en juego toda esa parte. Entonces es una forma de empoderamiento, porque aparte estos autores se basaron en los filósofos estoicos. Entonces, ok, está esa parte, pero no es suficiente, porque un agente de paz necesita conocer, tener herramientas para establecer diálogos en conversaciones difíciles, porque no basta con la buena intención. Yo puedo tener buena intención y decir, voy a prepararte a ti un caldo con mucho amor, sí, pero si no tienes técnica, ese caldo queda horrible. Aunque lo hayas hecho con todo el amor del mundo, va a faltar técnica. Entonces, O si las no sabes que personas, yo soy vegetariana y haces un caldo con carne claro, y después te entonces, ofendes porque no me lo quiero tomar. claro, Simplemente yo era vegetariana y tú no sabías. Entonces sí, ahí faltó y técnica en la... entonces es necesario, ejemplo que tú pones es necesario que se cultiven elementos de la prevención, como conéctate con las necesidades. Aprendamos a tratarnos, aprendamos a vivir en un mundo donde el otro es otro, tiene otros pensamientos, tiene otras preferencias, donde hablamos lenguajes distintos, aprendamos a tratarnos con cierto respeto, donde tengamos empatía y asertividad equilibradas, porque hay gente que hoy en día dice, bueno, es que vivimos en un mundo pluralista, entonces yo tengo derecho a pedirle a la gente que respete mis preferencias y mi manera de ser. Bueno, ahí estás poniendo el lado ancho del embudo hacia ti y el lado angosto hacia los demás. Yo te sugiero que lo inviertas un poquito y que en vez de que tú pedir que te respeten tu forma de ser, tú vuélvete más respetuoso con la forma de ser del otro. Por lo que decíamos en otro diálogo, un puente no se tiene de un solo lado. Si la mayoría de la gente espera que le respeten su forma de ser, pero no quieren entrenarse en respetar la forma de ser del otro. Quiere que lo incluyan, pero no se entrena en ser inclusivo, en ser incluyente con los demás, ¿no? Y esos son modelos de pensamiento que se tienen que formar con un trabajo arduo de años. Eso no se forma por pura decisión y voluntad. Un día que se me ocurrió, dije, ay, me voy a volver así. Eso requiere entrenamiento. Eso requiere Pero por lo menos dijo, ay, me quiero volver así. Ya eso eso fue es un un primer logro. paso. Sí, Eso, eso es- fue un eso, logro. eso ya merita un aplauso Eso cósmico, sí. porque muy poca Un gente aplauso. quiere, muy poca gente se quiere transformar, ¿no? Hay gente que dice, así soy y qué, bueno, sí, no, no nos ayudas con la prevención, ¿no? Claro. Gracias a la prevención es que vamos a construir culturas mejores y dentro de 50 años quizás podamos hablar y resolver conflictos de una manera más funcional que ahorita, como ahorita los podemos resolver de una manera más funcional que hace 100 años y así vamos, ¿no? Bueno,
Buenísimo. Juanca, ¿tú das esa clase de agentes de paz o tienes alguna clase Sí, que sea, sí, cuál es? he dado cursos sobre el tema, cursos de comunicación no violenta, cursos de cómo hablar para que te escuchen, cómo escuchar para que te hablen, comunicación para la paz, comunicación para resolver, para resolución pacífica de conflictos. Cursos de esos sí he dado numerosos, los sigo dando y estoy a las Y ojalá órdenes los des para facilitarlos. por el resto de tu vida, porque esto es para mí un tema muy, muy álgido. Es que de verdad, si queremos la paz, tenemos que adentrarnos en todos estos temas y entender nuestras posturas y entender que muchas veces son basadas en la memoria, muchas veces inclusive colectiva, y esa memoria no está basada en los hechos reales. Pasa mucho, a mí me pasa mucho con mi familia, incluso con amigos, que yo los llamo, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Se acuerda tal y tal cosa? No, yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de esto y lo otro. Yo tiendo, es pronto un mecanismo de defensa mío, de acordarme de lo bonito, de lo bueno, de lo positivo, de lo chistoso, de lo agradable. Sí, También me acuerdo de algunas cositas ahí medio amargas, pero sí. le pongo prioridad al otro. En cambio, no sé la otra persona en qué está, no sé en qué lo ofendí, no sé qué hice, no sé qué memoria tiene del hecho que yo veo como la flor, pero él lo ve como una piedra. Que yo le tiré una flor y él recibió una piedra, o ella recibió una piedra y esa no era la intención, pero tampoco fueron los hechos desde mi perspectiva. Entonces, históricamente, ¿cómo podemos arreglar todas esas memorias escandalosas que les falta información, les falta Bueno, datos? hay sesgos de memoria y sesgos perceptivos. Una cuestión que no se ha usado muy bien. Hay gente que la usa para más, no la sabe usar, pero hay una reflexión filosófica que tiene que ver con el vaso que tiene agua hasta la mitad y que tú le preguntas a la persona, ¿el vaso está medio lleno, el vaso está medio vacío? Cuando la persona dice que está medio lleno, la persona está centrándose en el recurso del vaso, el agua que hay ahí, es un recurso. Cuando la persona dice que está medio vacío, está hablando de lo que le falta, de lo que le falta. Y es una, y ahí yo estoy eligiendo libremente. Ambas respuestas están medio lleno, está medio vacío, ambas son verdaderas, pero lo que yo estoy eligiendo de manera diferente es cuál va a ser la figura y cuál va a ser el fondo. Ahí estoy cambiando. Y entonces hay sesgos perceptivos a través de los cuales la gente elige por un modelo de aprendizaje, por aprendizaje vicario, por imitación, por programación social, por lo que tú quieras, elige centrar la atención en las carencias, ¿sí? En lo que no tengo, en lo que no fui, en lo que no conseguí, en cómo tú no me diste satisfacción a mí, todo lo que hiciste que no me dejó satisfecho. La persona establece una visión deficitaria de la vida y de las personas, una visión deficitaria del otro y de la vida. Eso desde luego conduce a un sesgo de vida que hace que la persona se llene de amargura, de estrés, de ansiedad, genera un pesimismo crónico y son modelos no funcionales, aunque la persona lo que diga sea verdad, que hay gente que piensa que todo es un asunto racional, lo que importa es que lo que tú pienses sea verdad y es suficiente. No, Y esté hay cosas, comprobado. hay Mm. modelos de pensamiento que aunque son verdaderos son disfuncionales. Por ejemplo, yo voy a aterrizar, voy en un avión, ya vamos a agarrar pista, voy como pasajero y el señor que está al lado me empieza a decir, en los aterrizajes es donde más accidentes hay y los índices de mortandad aérea casi siempre son en los aterrizajes. Y es verdad, mire, aquí tengo en el celular, estoy viendo las estadísticas, es verdad, sí, es verdad, pero eso que estás hablando ahorita no es funcional, no viene al caso hablar de eso. Es como que yo me pusiera a hacer negocios y alguien dijera, pero ¿para qué haces negocios si en cualquier momento hace erupción el megavolcán de Yellowstone? Y nos llevó el que nos trajo y quedó frustrado. ¿Para qué haces negocios? Sí, es verdad, nadie sabe en qué momento puede hacer erupción el megavolcán de Yellowstone, pero no es funcional. Ahí es donde es como la persona que lleva un diario de todas las ofensas que le ha hecho la otra persona. Yo una vez estaba dando un curso de higiene mental y una alumna tenía un libro donde apuntaba todas las cosas que le había hecho el marido
Y yo le decía, ¿y para qué llevas ese diario? Para que no se me olvide. Y yo le decía, ¿estás segura que quieres tomar un curso de higiene mental? Porque eso lo único que está haciendo es llenar tu cabeza de resentimiento, no de rencor, ¿no? El rencor que dicen que es el único veneno que la persona se toma creyendo que el que se va a morir es el otro. ¿Y tú qué estás haciendo con ese diario? Bueno, esos son modelos en donde yo elijo acordarme o elijo pensar en lo que no tengo. Y es una locura por una razón. Bueno, me estoy extendiendo, pero quiero cerrarlo con la siguiente reflexión. Lo que tú no eres, o lo que tú no has hecho, o lo que tú no tienes es infinito. Por lo tanto, si te pones a enumerarlo, no acabas nunca y puede que quedes bastante lleno de insatisfacción y con una visión muy deficitaria de ti mismo. Es mucho más funcional mirar lo que tú eres, los recursos que tú tienes, las competencias que tú tienes, los talentos que tú tienes, las cualidades que tú tienes, ¿sí? Las habilidades y destrezas que tienes. Y lo otro no, porque es infinito. Es como si yo intento definir algo negativamente, ¿no? En la lógica no aplica eso, ¿no? Voy a decirles que es una ballena, pero lo voy a decir negativamente. No es automóvil, no es nube, no es estrella, no es planeta, no es galaxia, no es bujía, no es, pues me quedo enumerando millones y millones de cosas. No tiene sentido hacer el listado de lo que no fue, lo que no se ha hecho. La visión deficitaria es muy peligrosa. Es mucho más racional centrarse en lo que hay, en el recurso, en lo que se tiene y tratar al otro así. Yo me centro, es posible que tú tengas defectos, pero yo no me los voy a dar resonancia. No es que yo sea tonto, yo los puedo ver. Y si, por ejemplo, descubro que fulanito, tengo una empresa y descubro que un empleado mío es impuntual, pues a él no le doy las llaves para que llegue y abra, porque probablemente va a dejar a los trabajadores allá afuera esperando. Pero no le voy a dar tanta resonancia a su impuntualidad. Me he dado cuenta que él sabe expresar muy bien sus ideas o que él es ordenado para ciertas cosas, entonces yo le doy resonancia a eso. Y me relaciono con su cualidad, con su talento, con su virtud, no con su defecto. Cuando yo me relaciono con esa parte luminosa del otro, la acreciento, hago que se acreciente esa parte, ¿sí? Cuando me relaciono con la parte oscura, no le Se acreciento la oscurece luz, más. Sí, claro, oscurece se más oscurece más. probablemente, ¿no? Mm, Hablando claro, metafóricamente con el tema de la luz y la oscuridad, ¿no? sí. Muy bien. Oye, no, pues muchas gracias, Juanca, por este rato juntos que me parece tan espectacular porque tú eres una persona que ha estudiado mucho. Estaba haciendo un doctorado en filosofía en la Universidad de Navarra y de repente conocí a una persona que me habló de un proyecto que querían crear con el apoyo de la UNESCO, que era una maestría en educación para la paz, que se iba a crear en una universidad que en ese momento esa universidad tenía el propósito de ser para eso, una universidad para crear todo un proyecto de paz y me llamó muchísimo la atención el programa. Entonces, tuve la fortuna de ser parte de la primera generación de esa maestría. Me cautivó muchísimo cuando vi el programa. Dije, me voy para allá. Y me fui directo y la estudié. Se llamaba, es sigue existiendo, es una maestría en educación para la paz. La estudié hace 26 años, empecé a estudiarla. Y todavía ocasionalmente soy docente de de esa maestría en temas de desarrollo humano. Durante años di la materia de resolución pacífica de conflictos y así, ¿no? Entonces, digamos, un parteaguas en mi vida porque fue como un descubrimiento de lo que había, del sustrato de la educación para la paz, que son temas relacionados con desarrollo humano. Y ahí fue donde empecé a meterme en el área del desarrollo humano y ya años después fue que hice ya el doctorado en liderazgo y desarrollo humano, pero ya después, ¿no? Pero ahí fue donde descubrí y me cautivó para siempre todos estos temas que a mi modo de ver son la filosofía, la auténtica filosofía del tercer milenio, filosofía que tiene que ver con el ser humano, con cómo los seres humanos podemos recuperar la sabiduría y podemos tener maneras de conducirnos mejores, más funcionales y que no consistan solamente en estarle echando la culpa a los políticos y a los demás. ¿No? Como dice por ahí Krishnamurti en uno de sus libros, dice, este mundo lo tenemos así,
usted y yo, no los políticos, no los empresarios, no. Usted y yo, en nuestra mutua interacción, hemos hecho del mundo lo que es ahorita, ¿no? Y esa idea a mí me gusta mucho porque nos regresa, nos vuelve a empoderar y nos regresa nuevamente a la función, al papel que realmente yo juego. Porque si no, nos quedamos pidiéndole al mundo que cambie y le estamos pidiendo a los demás que hagan una transformación que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Y esas son las soluciones facilistas, ¿no? Que no funcionan. Bueno, en mi opinión, ¿verdad? También hay que respetar. Pues la gente que cree en eso, pues, está muy bien que lo haga. Se necesita que todos aportemos en distintos frentes. Así que, pues muy bien, la gente que busca que haya cambios políticos, excelentes, excelentes, pero se necesitan los cambios individuales. Esos son los más importantes, que tú eres capaz de hacer dentro de ti mismo, porque esa es tu jurisdicción y tu competencia, trabajar dentro de ti mismo. Nadie puede cambiar a otro. Tú sí te puedes cambiar a ti mismo y si tú te puedes transformar, ya estás contribuyendo a la transformación del mundo. Ya uno de los 8.000 millones de seres humanos del planeta se está transformando. Es un gran logro. Ya es un tesoro poder lograr eso, ¿no? Sí, que es un tesoro para ti, para tu familia y para el mundo, porque nos contagiamos también de eso. Puede ser la pandemia de la paz. Claro, eso que acabas de decir es importantísimo. Se beneficia tus seres queridos, se beneficia tu familia, se beneficia tu esposa, se beneficia tu vecino, tus hijos, se benefician los seres que están cerca de ti y empiezas a convertirte en un agente de cambio inspirador en tu entorno, sin esperar pues mucho al respecto, pero lo importante es que tú lo hagas, porque uno no sabe de la gente que te mira y que te ve hacer las cosas de una manera diferente. Habrá personas que dirán, mira, está interesante esta forma, probemos a ver cómo me va. A mí me pasó así, yo resolvía problemas de una manera y de repente vi amigos míos que los resolvían de otra manera, el mismo problema, y de otra que me parecía más funcional, más adaptativa, mucho más armónica, y inmediatamente mi maestro interior me decía, a ver, transfórmate, haz las cosas así. Y si encuentro una manera todavía mejor, pues qué fabuloso. O sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí. Ese es el maestro interior que todos necesitamos activar, ¿no? En vez de maldecir la oscuridad, es mejor encender la luz. Qué lindo, Juan Carlos. Gracias por todo esto que nos has enseñado hoy y por la esperanza de que si queremos cambiar lo podemos hacer y esperando también que esto no nos sirva no solo a nosotros sino a todos y que es un constante recuperar la cordura, es un constante recuperar la verdadera cordura, porque a veces se nos va para otro lado por todas estas tendencias que tenemos en nuestra mente y por todas estas pegantinas que nos hemos puesto en la cabeza. Así que es bueno saber que si nos salimos del caos podemos volver. Y aquí Claro, estamos para hacerlo juntos, en comunidad y en amistad. claro que sí, desde luego.